¿Qué tal amigos de Estudio B y de Sin embargo? Les agradecemos mucho que nos acompañen en este maratón de fin de semana de puntos y comas. Tenemos información muy importante que compartir con todos ustedes y esperamos que sea de su interés. Por ejemplo, debieron pasar 71 largos años, 7 décadas, desde 1953, cuando les fue reconocido a las mujeres el derecho al voto, para que finalmente una de ellas alcanzara la presidencia de la República en el 2024. La Cuarta Transformación revisará todas las reformas de Peña Nieto y le hará las correcciones necesarias a la Constitución General de la República. Los jueces son los personajes de quienes más desconfían los mexicanos, que exigen una reforma judicial a fondo. Luego de 30 años, Morena rompe por segunda ocasión el techo del 50% de la votación al ganar en forma consecutiva la presidencia de la República. Las mujeres ya son mayoría en los congresos de los estados, pero en las entidades federativas se requiere una reforma electoral para bajar las altas nóminas de los congresos locales. De estos y otros temas hablaremos con ustedes en este maratón de puntos y comas que esperamos les resulte útil y además interesante. Gracias por su compañía. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta semana en este segmento de información útil para ir desentrañando los resultados de las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. ¿Qué pasa después? Es importante saber cómo se dan los reacomodos y, por supuesto, cómo se va dando el proceso de calificación de las elecciones y de la toma de posesión de los nuevos gobernantes en todos los espacios del poder. Porque usted sabe que se eligió presidenta de la República, 8 gobernadores, una jefa de gobierno de la Ciudad de México, congresos en 30 estados del país y se renovaron municipios en 30 entidades de la República. Entonces, fue una elección enorme, más de 20,000 cargos estuvieron en juego e iremos viendo poco a poco cómo se van acomodando quienes tuvieron la suerte de ganar o quienes recibieron el respaldo de la gente que los conoce y dijo, yo quiero que este me represente o esta persona se encargue de gobernar. Pero hay otros asuntos que van a tener un desenlace no solamente trascendente, un desenlace histórico con respecto a las consecuencias que tendrán en el transcurso de este año. Fíjese usted bien, debieron pasar 71 largos años, 7 décadas completitas, desde 1953, cuando le fue reconocido a las mujeres el derecho al voto, para que finalmente una de ellas alcanzara la presidencia de la República. 7 décadas tuvieron que esperar desde el año de 1953, cuando se le reconoció a las mujeres el derecho al voto. Este cargo, usted lo sabe, tomará posesión el próximo martes 1 de octubre. La candidata ganadora de los comicios del pasado domingo 2 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Y además, hay circunstancias muy curiosas de la historia de nuestro país que quedaron registradas ya porque, si usted no lo sabe, se lo recordamos o se lo decimos con mucho gusto, la primera mujer que aspiró a la presidencia de la República en este país fue una candidata de izquierda, María del Rosario Ibarra de la Garza, María del Rosario Ibarra de la Garza, que si con ese nombre no le suena, quizá con el otro nombre que genéricamente fue muy conocida, como Rosario Ibarra de Piedra. Ella fue la primera mujer candidata de izquierda. Años más tarde volvió a competir doña Rosario en 1988, nuevamente postulada por el PRT, pero en esa ocasión solamente obtuvo el 0.38%. Esto tiene una explicación razonable porque usted recordará que las elecciones de 1988 son esas elecciones donde
la mayoría de los mexicanos nos quedamos con la certeza de que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había sido despojado del triunfo para beneficiar a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, hubo una elección muy fuerte en favor del PRI, una elección mucho más fuerte en favor del candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, y eso evidentemente le mermó la votación a doña Rosario Ibarra en 1988. Pero lo que hay que dejar muy claro es que fue la primera mujer candidata a la presidencia de México, fue una mujer de izquierda, doña Rosario Ibarra de Piedra, en 1982 y en 1988, y que la primera mujer que va a llegar a la presidencia de la República también es una mujer de izquierda, postulada en este caso por Morena y por sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. Ahí tienen ustedes en esta foto de cuarto oscuro a doña Rosario Ibarra de Piedra, una mujer que además de ser muy respetada, ella luchó en busca de su hijo, porque su hijo fue desaparecido por las fuerzas de seguridad del gobierno y siempre estuvo reclamando que le entregaran a su hijo Jesús Ibarra. Bueno, y doña Rosario Ibarra se convirtió en un ícono de la búsqueda de desaparecidos en este país, una luchadora social muy valiente, muy tenaz, muy honesta, a la que mucha gente veía con simpatía, por supuesto. Hablo de la gente que tenía alguna simpatía por la izquierda, porque evidentemente para la derecha de aquel tiempo y de este tiempo puede parecer una presencia incómoda, pero fue doña Rosario una persona respetable que compitió 2 veces por la presidencia de la República. En 1994, 2 mujeres participaron en la contienda presidencial: Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido del Trabajo, quien sumó el 2.75% de los sufragios, y Marcela Lombardo Otero, del Partido Popular Socialista, con el 0.47% de los votos. En el 2006, probablemente algunos de ustedes ya se acuerden con mayor claridad, en el 2006, Dora Patricia Mercado Castro, del Partido Socialdemócrata, apareció en las boletas logrando recaudar el 2.70% de la votación. Y 6 años después, Josefina Vázquez Mota obtuvo el mejor porcentaje para una mujer en unos comicios presidenciales, hasta antes de los comicios del 2024, por supuesto, al sumar el 25.39% de los sufragios. Por último, en 2018, Margarita Zavala Gómez del Campo participaría como candidata independiente, pero el 16 de mayo de ese año renunció a la contienda porque en promedio apenas alcanzaba a sumar el 5% de los votos potenciales. Esta descripción histórica de las mujeres que han sido candidatas presidenciales la vemos en la diapositiva número 16. Ahí ve usted que la historia de las candidatas presidenciales empieza con doña Rosario Ibarra y concluye en esta tabla, por lo menos hasta el 2018, antes de que llegáramos a la contienda entre Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de la derecha de PRI, PAN y PRD, contra la candidata Claudia Sheinbaum Pardo, la doctora que gana la elección presidencial y se va a convertir a partir del 1 de octubre en la primera mujer presidenta de la República. Y curiosamente, la primera candidata, Rosario Ibarra de Piedra, fue candidata presidencial postulada por la izquierda. La primera presidenta mujer es una candidata también postulada por la izquierda. Desde 1980, por si no lo sabían los varones, desde 1980 las mujeres son mayoría en nuestro país, según el Censo Nacional de Población elaborado este año de 1980 y los que sucesivamente se elaboran cada 10 años. Y también las mujeres son mayoría en la lista nominal de electores de toda la República, que con corte hasta el pasado jueves 4 de julio del 2024, la lista nominal tenía registradas 50 millones de mujeres contra 46 millones de varones. Un porcentaje femenino que representa el 52.06% contra el 47.9% de varones que están en la lista nominal de electores. Y en esta diapositiva que tenemos en pantalla, usted ve el resultado del censo de 1970. En ese censo de 1970, mujeres y varones estaban empatados en cuanto a lo que representaban poblacionalmente, 24 millones por 24 millones. Pero a partir del 80,
las mujeres empiezan a tomar distancia hasta llegar al censo del 2020, que es el censo que tomamos como referencia, este censo de 2020, donde hay 65 millones de mujeres por 61 millones de varones. Por eso no es raro que las mujeres tengan tanta influencia electoral. La lucha de las mujeres por ocupar los espacios que les corresponden en la vida pública de México ha sido muy larga y tenaz. Datos muy concretos. El diario de debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de fecha martes 7 de septiembre de 1954, 7 de septiembre de 1954, publicó el acta en la que consta que Aurora Jiménez de Palacios tomó protesta para convertirse en la primera mujer en la historia de México que ocupó una curul en el Poder Legislativo Federal. Doña Aurora fue la primera mujer diputada federal que hubo en la historia de este país, Aurora Jiménez de Palacios. Baja California había dejado de ser territorio para convertirse en un estado libre y soberano sumado a la federación en 1952, y en 1954 hubo elecciones en Baja California. ¿Para qué? Para nombrar un segundo diputado que representara a esa entidad, y en este caso fue Aurora Jiménez de Palacios, quien llevaba como suplente a Onésimo López, quienes ganaron la diputación, la segunda diputación por el estado de Baja California, lo que la convirtió a doña Aurora Jiménez en la primera mujer diputada federal en toda la historia de este país. Eso fue en 1954. Sin embargo, la historia empezó mucho tiempo antes. El miércoles 12 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 115 constitucional con la adición de un párrafo que permitía la participación limitada de las mujeres en los comicios. ¿Qué decía esta reforma del 47? Decía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. Pero fíjese usted bien, en 1947 solo en las elecciones municipales. Pero fue hasta el sábado 17 de octubre de 1953 cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó la reforma al artículo 34 constitucional para que todas las mexicanas pudieran ejercer su derecho pleno de votar y ser votadas en las elecciones federales de todo el país. El referido precepto constitucional, artículo 34, quedó de la siguiente manera a partir de ese momento: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados o 21 años si no lo son, y además tener un modo honesto de vivir. Y a partir de octubre, 17 de octubre del 53, las mujeres tuvieron el reconocimiento a su derecho al voto. Y vea usted la diapositiva número 11 para que vaya usted también observando la evolución que ha habido, por ejemplo, en la Cámara de Diputados Federal. Vemos ahí, por ejemplo, que de 2003 a 2006, por ejemplo, había solo 115 mujeres por 385 varones. Es decir, el 23% de la Cámara eran mujeres entre el 2003 y el 2006, y el 77% eran varones. Pero si nos vamos al último registro, que corresponde a 2018-2021, nos damos cuenta ahí que había 239 mujeres contra 261 varones, es decir, un 47.8% de mujeres contra un 32.2% de hombres. Pero si nos vamos a la diapositiva número 12, que es la que tiene la estadística de la legislatura que está en funciones y que va a terminar el último día de agosto, esta legislatura del 2021 al 2024, ve usted los números totales abajo: 250 mujeres, 50% de la Cámara, y 250 varones, 50% de la Cámara. Es decir, en la legislatura 2021-2024 se logró la paridad completa, plena en la Cámara de Diputados, y esperemos que algo similar suceda una vez que se califiquen las elecciones y se defina cuántas mujeres y varones van a entrar a la próxima Cámara, que estará en funciones a partir del 1 de septiembre.
Y también, fíjese usted, este es un dato histórico y muy importante. Las primeras dos mujeres que fueron electas para ejercer el cargo de senadoras de la República, las dos primeritas, fueron doña María Lavalle Urbina por el estado de Campeche y Alicia Arellano Tapia por el estado de Sonora, quienes llegaron a la Cámara Alta para el periodo de 1964 a 1970. La histórica participación de estas senadoras fue de tal relevancia que en 1965 la senadora María Lavalle Urbina llegó a ser la primera mujer que presidió el Senado de la República. Esto sucedió en 1965 y vemos en pantalla la descripción de cómo han estado el Senado de la República, la legislatura del 2000 al 2006, había solamente 20 mujeres por 108 varones. 20 mujeres por 108 varones, es decir, solo el 15.63% de la Cámara de Senadores del 2000 al 2006 fue de mujeres, pero afortunadamente cuando nos vamos a la legislatura 2018-2024, vemos que ya el 49.22%, o sea, 63 mujeres formaban el 49.22% del Senado de la República, por 65 varones que representaban el 50.78%, es decir, una diferencia mínima de 2 varones más que 2 mujeres en el Senado de la República, casi la paridad total, y esto nos muestra lo que ha sucedido en los últimos 70 años, en donde las mujeres han estado luchando permanentemente porque se les reconozca sus espacios en la vida pública y en la política, y después de 70 años ya tienen una mujer presidenta en la República. Y además hay otro dato importante para que los varones le vayan midiendo su distancia. La participación de las mujeres siempre ya es superior a la participación electoral de los hombres en los grupos de edad que van de los 18 a los 60, 64 años. La brecha más amplia se observa en los grupos de edad que van de los 25 a los 44 años, porque allí hay una diferencia de 12 puntos porcentuales de mujeres que votan más que los varones. Ustedes lo están viendo en la gráfica que tienen en pantalla. Ahí ven, por ejemplo, las mujeres están en un color guinda, los varones en gris, y la gráfica muestra el desempeño electoral, la participación electoral de las mujeres en comparación con los varones por segmentos de edad. Y si usted se fija, a partir del segmento de edad de 65 a 69, más o menos los varones emparejan la situación con respecto a la participación de las mujeres. Pero si vemos, por ejemplo, desde los 19 hasta los 55 años, las mujeres votan entre el 10 y el 12% más que los varones. Por eso las señoras deciden más que los hombres en las urnas, porque participan con mayor entusiasmo y además son más mujeres. Ya les decía yo lo que representaba el último censo de población y la última lista nominal de electores, y la última lista nominal de electores nos dice simple y sencillamente que en la República las mujeres representan casi 3 puntos o prácticamente 3 puntos porcentuales más que los varones. Así es que nos da mucho gusto, aunque fue un camino larguísimo de 71 años entre 1953, cuando le fue reconocido a las mujeres su derecho a voto, y la llegada de una mujer a la presidencia de la República en el 2024, fueron 7 décadas de lucha permanente de las mujeres exigiendo que se les reconociera su derecho, y por fin ya tienen una presidenta y ya tenemos, incluyéndonos todos los varones, ya tenemos una presidenta en la silla presidencial del máximo poder de la República. Y con esta descripción de esta historia, termino hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches y descansen.
¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información que nos permite caminar con una razonable claridad hacia la consumación de muchos asuntos que se derivan de los comicios del domingo 6 de junio del 2024 y otros asuntos que se han ido acumulando a través de los días, que son importantes porque tienen que ver con el contexto en el que se presentan algunas situaciones de futuro, como lo que va a suceder cuando se califique la elección de diputados federales, se asignen las diputaciones plurinominales a Morena y seguramente Morena tendrá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Con bastante holgura superará los 334 diputados que se requieren para esa mayoría calificada. Las presunciones menos optimistas dicen que probablemente Morena se quede a 2 senadores de alcanzar en la mayoría calificada, que en el caso de la Cámara Alta representa por lo menos 86 senadores, 86 votos constantes y sonantes. Pero eso no lo sabremos con claridad hasta en tanto no se califique la elección de senadores y el Instituto Nacional Electoral haga la asignación de 32 senadores de la lista nacional, y hasta entonces quedará definido finalmente si Morena logró también la mayoría calificada en la Cámara de Senadores o se queda a 1 o 2 curules de lograrlo, lo que tampoco sería una gran dificultad porque habría quizá quizá senadores del PRD que se van a quedar muy solitos, sin partido, o quizá algunos senadores del PRI que no se sientan cómodos con Alito. Seguramente va a haber gente suficiente que esté dispuesta a completar la mayoría calificada con Morena para que se hagan las reformas. Hago este preámbulo por lo siguiente. La gran mayoría de los políticos se han acostumbrado a vivir cómodamente de los presupuestos de gobierno. Y muy pocos son los que han hecho carreras dignas, profesionales, útiles en desempeño del servicio público. Por eso es muy sana la iniciativa de reformas constitucionales que la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó a trámite en la Secretaría de Gobernación, en la que propone desaparecer de nuestra Constitución política la disposición que permite a legisladores y alcaldes quedarse en el poder varios periodos consecutivos. Anular la reelección es la mejor fórmula para terminar con una amplia fauna parasitaria que pudre las instituciones públicas. Y digo esto con respecto a la reelección porque también es aplicable a los diputados y senadores plurinominales. Son posiciones que han servido nada más para perpetuar la presencia de una serie de políticos parásitos que son afines a las dirigencias y que se quieren volver viejos viviendo de manera cómoda, cobrando en el erario, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pues bien, escuche usted, fueron el gobierno federal del priista Enrique Peña Nieto y los partidos integrantes del llamado Pacto por México, integrado por PRI, PAN y PRD, que desde entonces ya formaban el bloque conservador, quienes promovieron y aprobaron en diciembre del 2013 la reelección de diputados federales y senadores, así como de legisladores locales y presidentes municipales. Esto ocurrió en diciembre del 2013. Y ustedes están viendo en pantalla una foto que es muy ilustrativa de lo que acabo de comentar. En el 2012, el Partido Revolucionario Institucional, que lanzó como candidato a Enrique Peña Nieto, fue aliado a la contienda con el Partido Verde Ecologista de México. Y mire usted, Enrique Peña Nieto promovió la reforma que entró en vigor en el 2014, se aprobó en diciembre del 2013 y entró en vigor en el 2014. En esa reforma se estableció la reelección en el Senado. Y quien mejor ha aprovechado esta reforma ha sido un tipo como Manuel Velasco Cuello, del Partido Verde Ecologista de México, quien será senador plurinominal por 6 años más. Pero me regreso 2 pasos. En el 2012, este sujeto que usted ve en pantalla junto con Peña Nieto, ganó la gubernatura del estado de Chiapas. Fue gobernador de Chiapas del 2012 al 2018. En el 2018 todavía no terminaba su periodo como gobernador y ya estaba inscrito como número 2 en la lista de senadores plurinominales del Partido Verde.
sale de la gubernatura y se va directo a la senaduría. En este momento, ese sujeto que se llama justamente Manuel Velasco Cuello del Partido Verde, también ya se reeligió como senador de la República. Es decir, este tipo que no le aporta nada bueno a la vida pública del país, porque no ha aportado nada notable que lo ubique como un político que le sirve a la sociedad, bueno, pues ya se va a echar 6 años de gobernador, 6 años en su primer periodo como senador del 18 al 24 y ya está apuntadísimo porque va como número 1 en la lista de senadores pluris del Partido Verde para echarse otros 6 años en el Senado de la República. Y como el caso de Manuel Velasco Cuello, hay muchos de diputados y de senadores que en realidad no le aportan nada bueno a la vida pública del país, no enriquecen la vida pública y sin embargo viven de manera parasitaria en el gobierno. Bueno, pues esta iniciativa de reelección legislativa estuvo basada en el supuesto de que diputados y senadores podrían hacer carrera en el Congreso Federal o en los congresos estatales para nutrir con más experiencia y calidad la representación popular. O sea, la idea con la que promovieron la reelección fue que dijeron, no, es que hay que darle oportunidad a los legisladores de que se curtan allí en la Cámara, que adquieran experiencia y que se vuelvan legisladores que aporten a la vida pública del país. No ha sucedido así. La reelección no ha servido para eso. Sin embargo, esta premisa no se cumplió ni en el ámbito federal ni en el ámbito estatal y solo contribuyó a fortalecer y hacer crecer una fauna parasitaria en las instituciones de la República. Por eso es sana la propuesta de Claudia Sheinbaum Pardo para abrogar el principio jurídico de la reelección de legisladores y de alcaldes, algo que tendrá que considerar justamente el próximo Congreso Federal que iniciará sus funciones el domingo 1 de septiembre del 2024. Es decir, la propuesta de Claudia Sheinbaum puede tener un buen destino porque lo más seguro es que Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada en las 2 cámaras de diputados y de senadores. Y en la diapositiva número 5 vemos otra foto que es ilustrativa. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, ella anunció el pasado miércoles 3 de julio de este año que ya había entregado en la Secretaría de Gobernación a trámite una iniciativa de reforma constitucional para abrogar la figura de la reelección de legisladores y alcaldes. Y esto probablemente, si se aprueba esta iniciativa de Claudia Sheinbaum, probablemente las reelecciones dejen de tener efecto a partir de los comicios intermedios del 2027. ¿Y por qué es importante que pueda suceder eso? Porque en el 2027 Claudia Sheinbaum, como presidenta de la República, tendrá más espacio para promover que lleguen a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Diputados, porque los senadores se eligen cada 6 años, pero que dentro de 3 años lleguen a la Cámara de Diputados personas que estén mejor preparadas, que estén mejor calificadas, personas que sincera y honestamente representen los intereses del pueblo. Porque también hay que decir una cosa, en la Cámara de Diputados no se requiere que estén lumbreras que hayan estudiado una licenciatura, una maestría, un doctorado en alguna universidad gringa. No, lo que se requiere en la Cámara de Diputados son personas que vengan desde la entraña del pueblo y representen a los sectores del pueblo que tienen algo que decir en el Congreso, para que en el Congreso los escuchen. Entonces, si la reforma de Claudia Sheinbaum prospera, muy probablemente en el 27 haya oportunidad de que lleguen mejores diputados, por lo menos de principio, mejores diputados federales, y habría que esperar al 2030 para ver si entonces en el recambio también se van muchos fósiles que han sido senadores varias veces y que tendrían que dejar el espacio a personas más jóvenes y con una visión más humana y comprometida con el pueblo. Bueno, pues varias de las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de Peña Nieto y respaldadas por sus aliados de PRI, PAN y PRD tendrán que ser analizadas por el nuevo Congreso Federal en el momento en que ponderen las iniciativas de reformas en materia electoral enviadas a la Cámara de Diputados tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero del 2024, como las que sumará Claudia Sheinbaum. Las reformas
que entraron en vigor en el 2024 fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, perdón, las reformas que entraron en vigor en el 2014, a las que nos hemos referido, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión el 13 de diciembre del 2013 y promulgadas el 22 de enero del 2014, una vez que tuvieron el respaldo de 18 congresos estatales, porque para aprobar reformas constitucionales no basta que las aprueben el Senado y la Cámara de Diputados, se requiere que también 18 estados de la República, a través de sus congresos estatales, por lo menos 17 de los 32, aprueben las reformas. En el caso de las reformas que se aprobaron en el 2014, fueron respaldadas por 18 congresos estatales. En ese paquete entró la reforma al artículo 59 constitucional, que es justamente la que establece que los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos. Es decir, los senadores se pueden reelegir una sola vez y los diputados al Congreso de la Unión, los diputados federales, se pueden reelegir hasta 3 ocasiones más después de su primera elección. O dicho de otra manera, pueden ser electos 4 veces para el mismo cargo y un diputado, de acuerdo como está la legislación actualmente, podría durar hasta 12 años calentando su curul allí en la Cámara de Diputados, aunque no sirva para nada y no haga nada que valga la pena. Con respecto a la reforma de este artículo 59 y con respecto a la reelección de senadores por una sola ocasión y de diputados hasta por 3 ocasiones, esta reforma no iba a aplicar, aunque entró en vigor en el 2014, iba a entrar en vigor hasta el 2018, hasta los diputados y senadores que fueran electos en el 2018. Es decir, los que entraron en el 18 pudieron buscar la reelección en el 21, los diputados, y los senadores que entraron en el 2018, como es el caso de este señor Velasco Coello del Partido Verde, se pueden reelegir en el 2024 por una sola ocasión. Y en la diapositiva 9 vemos una foto que es histórica, pero que también es muestra de cómo algunos partidos como el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, ya representado ahí por Jesús Zambrano y el PAN por Madero, fueron a firmar con Enrique Peña Nieto eso que en su momento se llamó el Pacto por México, que no fue más que un acuerdo legislativo cupular entre las dirigencias de los partidos PRD, PRI y PAN para modificar la Constitución a gusto y capricho del presidente en turno, y en este caso hablamos de Peña Nieto. Sobre los periodos de gestión de los presidentes municipales, hay que recordar que también se reformó el artículo 115 de la Constitución, que establece que la elección consecutiva de los alcaldes está permitida. O sea, alcaldes, regidores y síndicos se pueden reelegir por un periodo más, es decir, durar 6 años en el cargo. Siempre y cuando su periodo de gobierno sea de 3 años, los presidentes municipales, los síndicos y los regidores pueden aspirar a reelegirse una vez más, de acuerdo con las reformas que se hicieron en el 2014 al artículo 115. Y también se modificó el artículo 116, donde se estableció que los diputados locales, los diputados que van a los congresos de los estados, al igual que los diputados federales, pueden ser electos por 4 ocasiones o reelegirse 3 ocasiones, según se quiera decir. Pueden estar los diputados locales, igual que los diputados federales, hasta 12 años en los congresos respectivos. Bueno, pues 2 artículos transitorios incluidos en la reforma constitucional del 2013 y 2014 establecen con toda claridad que esta reforma no le aplicaría a los regidores y diputados locales que estuvieran en funciones en ese año del 2014 y que podría aplicarse a quienes fueran electos a partir del 2015. Y otro artículo que se modificó fue el artículo 83 de la Constitución, que ahora establece que el periodo del presidente a partir de quien sea electo en el 2024, en este caso Claudia Sheinbaum, ella tendrá que empezar el 1 de octubre y no el 1 de diciembre como era tradicional. López Obrador todavía alcanzó a empezar su periodo el 1 de diciembre, pero con la limitante de que en lugar de terminar en diciembre de este año, va a terminar el último día de septiembre. Esa es la modificación que cambió.
Y bueno, pues todas estas reformas fueron muy importantes en su momento, pero los resultados que hasta la fecha se hubiesen obtenido con todas estas reformas, sí, promovidas en el 2013 y aplicadas a partir del 2014, todas van a tener que ser analizadas por el nuevo Congreso que entra el 1 de septiembre con mayoría calificada de Morena, probablemente también en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Pues porque estas reformas tendrán que ser observadas a través de la reforma electoral que mandó el presidente López Obrador y de la reforma constitucional que propone Claudia Sheinbaum para suprimir la reelección de legisladores, de alcaldes y de regidores en los municipios. Y con esto concluyo puntos y comas esta noche. Gracias, descansen. Mañana por aquí nos encontraremos. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil para ir descifrando cómo avanzan los reacomodos después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y uno de los asuntos fundamentales que están en la agenda política y en la agenda pública es el asunto de la reforma al Poder Judicial. Ustedes saben que esa iniciativa la presentó el presidente López Obrador desde el pasado 5 de febrero, pero también es uno de los asuntos importantes que tiene en su agenda la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Y no tiene salidas el Poder Judicial, no hay forma de que evada la posibilidad de que una reforma de fondo cambie incluso la actual configuración de la Suprema Corte de Justicia y que muchos magistrados que se han anquilosado en el Poder Judicial sean desplazados cuando sean electos aquellos que el pueblo elija en el momento en que se lleve a cabo esta votación para elegir ministros, magistrados y jueces en todo el país. Pero mientras eso sucede, habría que recordar que una de las propuestas fundamentales de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, fue la reforma al Poder Judicial para restaurar desde la base una justicia comprometida con la mayoría del pueblo. Y para ese propósito, Claudia Sheinbaum, igual que López Obrador, impulsó el llamado Plan C, que se consolidaría con la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, requisito obligado para promover y aprobar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La sensación generalizada es que la mayoría de los votantes le dijeron a Claudia Sheinbaum: ahí está la mayoría calificada, ya la tiene segura en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores probablemente también se consiga o se quede a uno o dos senadores para lograrla, lo que no representaría mayor dificultad para convencer a dos o tres senadores que están actualmente en la oposición que apoyaran finalmente las reformas constitucionales para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Pues bien, pese a la resistencia natural de quienes integran el Poder Judicial, la reforma a ese poder, a esa institución, es un imperativo que demanda la mayoría de la población, que por un lado tiene muy poca confianza en los jueces y por otra vertiente considera que existe mucha corrupción entre los impartidores de justicia, según revelan estudios muy robustos realizados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el conocidísimo INEGI, por el Instituto Nacional Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México. Todos estos estudios que se han hecho en diferente momento concluyen que el Poder Judicial no tiene salida. Los jueces tienen muy mala fama y el Poder Judicial también tiene fama de que está determinado y marcado por la corrupción. En la muy robusta encuesta nacional de cultura cívica realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, escuche usted, a 25,113 personas de 15 años de edad y mayores en viviendas cara a cara entre el 17 de agosto y el 18 de septiembre del 2020 en todo el país. En esa encuesta se concluye que solo el 6,2% de los mexicanos, solo el 6,2% de los mexicanos les tiene mucha confianza a los impartidores de justicia.
En tanto que el Informe País 2020, denominado así, el Informe País 2020, el curso de la democracia en México, realizado por el Instituto Nacional Electoral en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México, concluye que el índice de personas que han entregado dádivas a jueces en el país es uno de los índices más altos. Y pasemos a la diapositiva número 4 para ver esta primera gráfica elaborada por la Encuesta Nacional de Cultura Cívica realizada por el INEGI, en donde se puede observar con toda claridad que cuando se le pregunta a la gente, oiga, ¿y cuál es su opinión? ¿Y cuál es la opinión que tiene usted o la confianza que usted tiene en algunas instituciones de la República? Vemos en esta diapositiva número 4 que cuando la pregunta se refiere particularmente a los jueces, que son la base de la pirámide estructural del Poder Judicial, es el primer contacto con los que tienen los ciudadanos con el Poder Judicial. Cuando le preguntan que cuánta confianza le tiene usted a los jueces, observe el dato. Solo 6.2% de la población que fue encuestada en esta robustísima encuesta de 25,000 personas, solo el 6.2% dice que le tiene mucha confianza a los jueces. Sin embargo, apenas el 31.5% dice que les tiene algo de confianza. El 36%, que es un volumen mucho mayor, 36%, dice que le tiene poca confianza a los jueces y nada de confianza les tienen el 21%. Es decir, entre el 21 y el 36 estamos hablando del 57% de personas que le tienen poca o ninguna confianza a los jueces y solamente 6 de cada 100 ciudadanos dice que confía en los jueces, que son la base de la pirámide del Poder Judicial. Y usted puede ver en esta gráfica que los jueces, en confianza, en cuanto a la confianza que le despiertan al ciudadano en general, solamente están un poquito arriba de los policías, de los senadores y diputados federales y de los diputados locales. Y esta encuesta se realiza cada 4 años, no es una encuesta que se haga todos los días, porque es justamente una encuesta que trata de medir cómo se van modificando las percepciones de los ciudadanos en un periodo razonable de por lo menos 4 años. Bueno, pues en este caso estamos viendo que el 6.2% de los mexicanos es el porcentaje que dice que le tiene confianza a los jueces. Y otro dato relevante es que además de los muy bajos índices de confianza que los ciudadanos manifiestan por los jueces, la encuesta del INEGI refleja que mientras más edad y experiencia tienen los ciudadanos, más desconfían del Poder Judicial. Y eso lo observamos en la gráfica número 6, en donde vemos, por ejemplo, que todavía entre los chamacos de 15 a 17 años, un 13.7% dice que le tiene mucha confianza a los jueces, probablemente porque a esa edad todavía no se han enfrentado a algún juez, excepto a los jueces que están en las barandillas de los ayuntamientos, que son otro tipo de jueces. Pero en la medida en que la gente adquiere más experiencia, la gente le va perdiendo la confianza a los jueces. Vea usted cómo ya entre las personas de 30 a 59 años, solo 4.8% dice que confían los jueces, en tanto que de las personas de 60 años de edad y más, solo 4.3% dicen que les tienen mucha confianza a los jueces. Y en ese mismo rango de edad de 60 años y más, el 29.7% dice que no le tiene nadita de confianza a los jueces, en tanto que entre los jóvenes maduros de 30 a 59 años, el 22.8% dice que no confía nadita en los jueces y solamente 4.8% en ese segmento de edad dice que le tiene mucha confianza a los jueces. Estas dos gráficas que le acabo de mostrar a usted son la prueba más fehaciente de que los jueces, la base de la pirámide del Poder Judicial, no está muy acreditada entre la sociedad en general y que la mayoría de los ciudadanos no le tienen confianza a los jueces. Cuando se le pregunta a la gente si en los más recientes 12 meses tuvo algún contacto y entregó alguna dádiva a algún servidor público, el porcentaje más elevado de situaciones irregulares de esta naturaleza, como lo vemos en la diapositiva número 9,
el porcentaje más alto de personas que dicen que tuvo contacto y entregó alguna dádiva a funcionario público se refiere al contacto que tuvieron con el Ejército y la Marina. Usted observa ahí que un 18% dice que tuvo contacto con algún funcionario público del Ejército y la Marina y que dio alguna dádiva. Pero lo que quiero resaltarle a usted aquí es lo siguiente. Ve la siguiente barra que se refiere a la Guardia Nacional y observa usted que ahí el 16% de los ciudadanos encuestados dice que al tener contacto con alguien de la Guardia Nacional tuvo que soltar unos billetitos para que se le facilitara algo en su contacto con la Guardia Nacional. Pero ya estamos hablando del 16%, que es el segundo rango más alto en cuanto a la percepción que tiene la gente de que debe de dar dinero para que se le facilite alguna situación o trámite. Y vea usted lo que podemos observar en la diapositiva número 10. Hay tres autoridades o funcionarios públicos que tienen el mismo rango en la denuncia que hace la gente de que tuvo contacto con ellos y les dio alguna dádiva, entregó alguna dádiva. Estamos hablando de jueces, ministerios públicos y policías de tránsito y de seguridad pública. 16%, 16% y 16%. Eso nos da una idea de en qué rango, digamos, de corrupción se encuentran los jueces con respecto a los ministerios públicos y a los policías de tránsito o de seguridad pública. Que la gente se queje de la corrupción entre los policías de tránsito o de los policías preventivos nos parece casi normal en este país. Lo mismo que la gente se queje de que los ministerios públicos pueden pedir dinero o solicitar alguna dádiva cuando van a hacer algún trabajo que se relaciona con usted, nos puede parecer hasta normal. Pero que en ese mismo rango estén los jueces ya es un asunto sumamente delicado. Esto lo concluye el informe País 2020, el curso de la democracia en México, elaborado por el Instituto Nacional Electoral y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Es decir, no son datos de cualquier institución por ahí, sino de instituciones serias que, sobre todo, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, gente que trabaja con instituciones muy serias en México y que nos dicen que el rango de corrupción que la gente percibe en su contacto con los jueces es equiparable a lo que la gente experimenta cuando se tiene que enfrentar al Ministerio Público o a un policía de tránsito o de seguridad pública, para que tenga una idea más concreta. Tampoco les va mejor a los jueces en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2023. Esta fue presentada por el INEGI el 11 de septiembre del 2023, en la cual los jueces solo superan en grado de confianza a los ministerios públicos y a los policías. Y la vemos enseguida. Mire usted, por ejemplo, aquí ve, por ejemplo, cuando le preguntan a la gente cuál es el nivel, la percepción de confianza que tiene con respecto a ciertas autoridades. La gente dice, bueno, pues yo le tengo un 90% de confianza a la Marina, por citar solamente las cifras del 2023. 90% de las personas dicen que le tienen confianza a la Marina. El 87% dice que le tiene confianza al Ejército. El 80.9% confía en la Guardia Nacional. El 63.3% confía en la Fiscalía General de la República y después aparecen los jueces con un rango de confianza del 58.3%, pero está más o menos apenas 2 puntitos por encima de las policías ministeriales o judiciales, un poquito arriba de las policías estatales y de los ministerios públicos y de las fiscalías estatales. Es decir, entre las fiscalías, las policías preventivas y los ministerios públicos, comparados con la confianza que la gente dice que tiene con respecto a los jueces, hay 2, 3, 4 puntitos porcentuales de diferencia. Pero en esta misma encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2023, vemos la diapositiva número 13. Y vea usted aquí qué brutal conclusión hacen los ciudadanos que son entrevistados en esta encuesta.
Vea usted nada más. Cuando les preguntan a la gente cuál es su percepción sobre la corrupción de los jueces están en el segundo lugar entre las instituciones que la gente identifica como más corruptas. Por ejemplo, al extremo derecho, los más corruptos, de acuerdo con la percepción de la gente, serían los policías de tránsito, los mordelones. Esos estarían en un rango de corrupción del 73.9%. Pero aquí es donde está lo delicado para el Poder Judicial. En el siguiente escalón, apenitas en el siguiente escalón, con el 66%, aparecen los jueces como la segunda institución en la que los ciudadanos perciben mayor corrupción en el país. Y bueno, pues nos vamos, porque el clima de desconfianza en los jueces se profundiza también porque, de acuerdo con la encuesta nacional de cultura cívica del INEGI, el 44.3% de los ciudadanos mexicanos encuestados considera que en nuestro país se respeta poco las leyes. El 44.3% de los ciudadanos encuestados dice que se respeta poco las leyes en nuestro país. Y el 33.5% dice, bueno, pues sí se respetan algo, pero no mucho, o bueno, pero lo grave de esto es que el 44.3% de la gente dice, en México se respeta muy poco la ley. Y hay un 16% que incluso dicen, hombre, en México la ley no se respeta nada. Y solo 4.8% de ciudadanos de muy buena fe opinan que sí, que se respetan mucho las leyes en nuestro país. Esta desconfianza del ciudadano en el respeto a las leyes va muy aparejada con la desconfianza hacia el Poder Judicial, o también está influenciada o determinada en alguna medida por la idea que la gente tiene del Poder Judicial. Y en la diapositiva 16 vemos, por ejemplo, que otra vez, cuando le preguntan a los encuestados, oiga, ¿y usted qué piensa? ¿Cree usted que los gobernantes respetan la ley? Pues mire usted, el 44% de los ciudadanos considera que los gobernantes, es decir, los funcionarios, los presuntos servidores públicos, la gente piensa que el 44% respeta muy poco la ley, que el 21% no respeta la ley y que algo, así como pues aseguren, solo el 29.6% respeta algo la ley. Esto, insisto, esta desconfianza de la gente en los funcionarios públicos también marca al Poder Judicial, o la desconfianza que la gente tiene en el Poder Judicial y particularmente en los jueces, también marca la desconfianza con respecto al resto de los funcionarios que están en la estructura de gobierno. Pero lo que sí está muy claro aquí es que los jueces son el primer contacto que el ciudadano tiene con el Poder Judicial. Los jueces son la parte más importante de la pirámide del Poder Judicial y desafortunadamente los jueces no tienen buena fama entre los ciudadanos, lo que indudablemente nos lleva a la conclusión de que se requiere una reforma judicial profunda que cambie esta situación. Y finalmente vemos la diapositiva número 18, que tiene que ver también con el asunto de la ley y del respeto a las leyes. A las personas encuestadas en esta robustísima encuesta, a 25,113 personas de 15 años y mayores en todo el país, que hizo el INEGI, hay 3 preguntas. 1, en su opinión, ¿cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que usted piensa? 1, las personas deben obedecer siempre las leyes, aunque sean injustas. Allí, la media nacional de personas que están de acuerdo con esta afirmación de que las personas deben obedecer siempre las leyes aunque sean injustas, representa el 27.7%. 27.7% de los mexicanos consideran que sí, que hay que obedecer siempre las leyes aunque sean injustas. Y aquí viene el punto interesante. Cuando le plantean a la gente la siguiente disyuntiva: las personas pueden pedir que cambien las leyes si éstas no les parecen o no les resultan adecuadas. Y aquí sí vemos, por ejemplo, que 49.5%, es decir, prácticamente la mitad de los mexicanos dice, si una ley no nos convence, debemos cambiar esa ley. Y en un tercer rango muy menor están quienes coinciden
con la sentencia que advierte que las personas pueden desobedecer las leyes si éstas son injustas. No hay mucha temeridad en la mayoría de los mexicanos, apenas 16.8% dice, si la ley es injusta yo no la respeto y no la cumplo. No, la mayoría dice, el 50% prácticamente dice, si una ley no funciona, si una ley no es útil, vamos a cambiar esa ley. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que advierte el artículo 39 de la Constitución, que dice que los ciudadanos, el pueblo, tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ese 49.5% tiene razón. Si una ley no funciona, vamos cambiándola. Si un poder como el Poder Judicial no está funcionando, pues vamos haciendo una reforma para que funcione de otra manera y le sea útil y le sirva al pueblo. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos si así lo desean ustedes. Por lo pronto, gracias y descansen. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información, donde tratamos de desmenuzar lo que sucede después de los comicios del 2 de junio del 2024. Usted sabe que hay plazos que se tienen que cumplir, algunos muy largos. Por ejemplo, la ley establece que el máximo plazo para que se declare presidenta electa es el 6 de septiembre. Sin embargo, hay magistrados que piensan que eso se podría resolver a principios o mediados del mes de agosto. Sin embargo, son términos que se tienen que ir cumpliendo y son requisitos que hay que asumir, como también corresponde al asunto de la toma de posesión de los 8 nuevos gobernadores y la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México. En fin, hay una serie de trámites hacia el futuro que se tienen que revisar, se tienen que cumplir y de los cuales tenemos que dar testimonio para que usted tenga la información de manera oportuna. Pero también hay situaciones que a veces pasan desapercibidas y que es importante retomarlas. Siempre es muy importante saber de dónde venimos, por qué venimos de cierto lugar y qué importante es saber los antecedentes de la historia más reciente, porque eso nos da una perspectiva muy clara de dónde estuvimos parados, cuánto hemos avanzado y si hemos avanzado o no en el transcurso de los últimos años. Por eso es importante recapitular de que pasaron por lo menos 30 años antes de que un candidato a la presidencia de la República pudiera rebasar el techo del 50% de votación en su favor desde los comicios de 1988. Es decir, desde 1988 ningún candidato había rebasado o se había acercado al 50% de la votación, cuando en medio de la controversia, algunos lo recordarán con más claridad que otros, en medio de controversias y señalamientos de fraude, el priista Carlos Salinas de Gortari sumó el 50.36% de los votos, por lo menos eso fue de manera oficial, 50.36% de los votos, para superar al aspirante del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Quien rompió el maleficio de ese techo del 50% fue el candidato de la coalición encabezada por Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien sumó un porcentaje del 53.18%. En los comicios presidenciales, por supuesto, del 2018. ¿Pero por qué la referencia? Por una razón muy concreta. Porque 6 años después, en el 2024, la tendencia se consolida con la también aspirante morenista Claudia Sheinbaum Pardo, quien tuvo un registro del 59.75% de los votos captados en las urnas. Un porcentaje altísimo para una candidata que en su momento viene de la oposición y que rompe el techo del 50% que 6 años antes había logrado horadar Andrés Manuel López Obrador después de un larguísimo periodo de 30 años. Bueno, mientras tanto, mientras esto sucede con Morena, que se consolida y se vuelve más fuerte, los dos panistas que encabezaron la alternancia en la presidencia de la República se quedaron muy lejos de ese porcentaje.
Usted observó hace un momento que le decíamos que Andrés Manuel logró el 53.18 y Claudia Sheinbaum un impresionante 59.75. ¿Por qué? Bueno, pues porque si analizamos cómo se dio la alternancia, nos vamos a dar cuenta que Vicente Fox Quesada, el panista que ganó en el año 2000, apenas alcanzó el 42.52%. 42.52% tuvo Vicente Fox, en tanto que el muy discutido triunfo de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que hasta la fecha se sigue considerando que hubo fraude, en esa elección del 2006, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa apenitas logró el 35.89%. Menos de un punto de diferencia sobre Andrés Manuel López Obrador en una elección que todos los indicios es que estuvo manipulada, pero hasta el momento sigue prevaleciendo la certeza de que ahí hubo fraude electoral y de que Calderón llegó de manera ilegítima a la presidencia de la República. Pero la referencia es importante. Vicente Fox ganó con el 42.52%, en tanto que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa apenitas alcanzó el 35.89%. El fortalecimiento de Morena se experimenta en un momento en que los dos principales partidos de oposición, PAN y PRI, padecen un sensible debilitamiento que los pone en riesgo de desaparecer en los procesos electorales futuros. De tal forma que entre esos dos partidos suman apenas en este momento 6 gubernaturas frente a las 24 entidades que Morena y sus aliados ya tendrían aseguradas en este momento al sumar en los pasados comicios el triunfo en Yucatán sobre la coalición panista. Hablamos 24 gubernaturas de Morena, 6 gubernaturas que suman 4 el PAN y 2 el PRI, son 30. La número 31 sería Nuevo León, y la que estaría todavía en duda porque no se ha definido, porque está impugnada en el tribunal, es la elección que se realizó en el estado de Jalisco, donde hay indicios de sobra para presumir que es una elección sucia, donde se cometieron irregularidades, y no sabemos si finalmente se convertirá en la entidad número 25 gobernada por Morena o si fortalecerá la idea y la cuota de que Movimiento Ciudadano tiene 2 gubernaturas, Jalisco y Nuevo León. Eso lo sabremos hasta que se califique la elección. Muy lejanos, se observan los tiempos en los cuales los candidatos del PRI llegaron a obtener hasta el 91.90% de los votos. Y vámonos a la tabla que está en la diapositiva 4, porque es muy ilustrativa de cómo, fíjese usted, cómo se resolvían las elecciones en este país. Y en el caso particular de las personas más jóvenes que pudieran estar viendo el programa, puede ser muy ilustrativo que vean cómo se resolvían las elecciones hasta que se crearon instituciones presumiblemente independientes como el Instituto Federal Electoral o como el Instituto Nacional Electoral. Hasta antes de que eso sucediera, quien coordinaba las elecciones en este país era la Comisión Federal Electoral. La Comisión Federal Electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República. Y vea usted, por ejemplo, el primer gobierno sexenal que hubo en la República, el primer presidente que duró 6 años en el gobierno, fue el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Él fue electo en 1934, entonces el PRI se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Y el general Cárdenas sacó oficialmente el 98.2% de los votos. En 1940, Manuel Ávila Camacho le cambió el nombre al Partido Nacional Revolucionario por Partido de la Revolución Mexicana, y Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia de la República con el 93.9% de los votos. Después, en 1946, Miguel Alemán Valdés, ya como candidato del PRI, ya entonces se llamaba PRI, ganó con el 77.9%. Hay un caso muy curioso, el caso de 1976, en la parte izquierda abajo. En 1976, José López Portillo y Pacheco, del PRI, ganó los comicios con el 91.90%, porque oficialmente fue el único candidato que estuvo en la contienda. Ese año el PAN tuvo problemas internos
y no postuló candidato presidencial, y Valentín Campa compitió como candidato del Partido Comunista Mexicano, pero sin registro, y por lo tanto los votos que él recibió se conceptualizaron como votos nulos y no se tomaron en cuenta oficialmente. Por eso en 1976 todavía se presumió que oficialmente José López Portillo había ganado con el 91.90%. Pero ya observando los comicios del año de 1982 con Miguel de la Madrid Hurtado, arriba a la derecha, vemos que el porcentaje ya baja mucho al 68.43%, y donde se les cayó totalmente la votación porque hubo una insurgencia cívica en 1988, cuando el ingeniero Cárdenas, cuando Ifigenia Martínez, cuando Porfirio Muñoz Ledo dejan el PRI y integran lo que se conoció en 1988 como el Frente Democrático Nacional, que postula al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y que le mete un sustote a Carlos Salinas de Gortari. Hay indicios de que ganó el ingeniero Cárdenas. Sin embargo, oficialmente, manejados los comicios directamente por el gobierno, pues arreglaron las cifras para que finalmente el resultado oficial fuera de 50.36% para Carlos Salinas de Gortari, quien llegó de manera ilegítima a la presidencia, y con Carlos Salinas de Gortari justamente se impone el modelo económico neoliberal que prevaleció hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, ese modelo económico que privilegió favorecer a los ricos, a los potentados, a las empresas transnacionales, que privilegió también la privatización de más de 1,000 empresas que eran empresas del Estado y que regulaban áreas estratégicas de la vida económica y pública. Bueno, pues con Carlos Salinas de Gortari empezó la etapa neoliberal y llegó de manera casi espuria, apenas con el 50.36% en una elección sumamente controvertida. Y ahí, a partir de ese 50.36%, vemos, por ejemplo, que Ernesto Zedillo alcanzó 48.69%, Vicente Fox 42.52%, Felipe Calderón 35.89%, Enrique Peña Nieto apenitas arañó el 38.21%. Y con López Obrador regresamos a romper el techo del 50%, porque López Obrador registra una votación del 53.19%. Y si alguien dudaba que Morena estaba en proceso de consolidación, Claudia Sheinbaum Pardo gana este año con el 59.75%. Y esto es muy, muy importante para Morena, es muy emocionante para quienes simpatizan con Morena. Sin embargo, a la oposición no le ha ido nada bien. Si nos vamos, Luis, a la diapositiva número 6, veremos la otra realidad de los partidos de oposición. ¿Por qué? Mire usted, vea. Usted sabe que Marco Cortés llegó al PAN, a la presidencia del PAN en el 2018, y que Alito Moreno llegó a la presidencia del PRI en el 2019. Bueno, pues vea usted cómo se han desgastado estos partidos. En 2017, todos estos números son números oficiales del Instituto Nacional Electoral, o sea, son cifras que están registradas y que son cifras oficiales. En el 2017, el PAN tenía registrados oficialmente 378,838 afiliados, personas que le dijeron a los panistas: sí, yo quiero pertenecer al PAN y me voy a registrar contigo como socio afiliado en tu membresía. Pero si usted ve el tránsito del 17 al 23, observará que el PAN, en lugar de crecer, disminuyó su militancia a 277,675 afiliados. Es decir, el PAN perdió 101,163 militantes, un 26.70%. Pero los números del PRI, de ese PRI que Alito encabece y del cual se quiere apropiar casi a perpetuidad, ese Partido Revolucionario Institucional que Alito está destruyendo, en el 2017 tenía 6,368,763 afiliados, personas que decían que eran priistas y que se registraron en el PRI, en las filas del PRI. Bueno, pues del 17 al 23,
Alito llega en el 19, cuando todavía tenían más de 6 millones de afiliados. En el 2023 nada más le quedaban oficialmente al PRI 1.411.889 afiliados. Probablemente en este momento sean menos, a lo mejor ya nada más le queda 1 millón o menos de 1 millón de afiliados, pero eso ha representado que en 5 años de Alito al frente del PRI, el PRI ha perdido 4.956.000 afiliados, personas que le dijeron a Alito, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí, me voy. Es más, la mayoría ni siquiera le dijo ni lo conoce, simplemente se dio de baja y ya. Y luego, esa disminución de casi 5 millones representa un 77.83% menos en un periodo de 5 años que Alito ha estado al frente del PRI. Luego pasó algo similar con el PRD de Jesús Zambrano. Jesús Zambrano recibe el PRD con 5.254.000 afiliados y lo tiene en este momento con 999.000. No alcanzó ni siquiera el 3% de la votación este año y el PRD está prácticamente desaparecido porque va a perder su registro oficial. Pero también en un periodo de tiempo muy corto perdió 4.255.000 afiliados, el 80.98% de su militancia. Y en sentido opuesto, vea usted lo que pasó con Morena. Morena en el 2017 tenía 319.449 afiliados. Y en este momento, en el 2023, bueno, en el cierre del 2023, que es la última cifra actualizada, tendría 2.322.000 afiliados, lo que representaría un incremento desde el 17 al 23, estamos hablando de 6 años, un crecimiento del 626.91%. 2.002.687 afiliados nuevos. Esta gráfica es muy ilustrativa de lo que está pasando con los partidos políticos, que se combina con lo que les señalaba hace un momento, de que llega Morena con López Obrador primero y luego con Claudia Sheinbaum. El partido está en pleno crecimiento e impone o reimpone 2 marcas nuevas al superar el 50% de la votación. Y luego vemos otros casos, por ejemplo, muy concretos, sin mayor argumentación. Vamos a la diapositiva 9 para que vea usted lo que le queda al PAN. El PAN en este momento solamente tiene 4 gubernaturas ya. Después de perder Yucatán, ya nada más le quedan 4. Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes. En términos numéricos, el PAN ya solamente gobierna el 10.61% de la población del país. Gobierna 10 de cada 100 habitantes nada más el PAN, y también tiene influencia electoral en más o menos 11 de cada 100 habitantes de la República. Y, por otro lado, el PAN en la etapa de Marco Cortés Mendoza, de noviembre del 2018 a julio del 2024, pues ha perdido todas las gubernaturas que aparecen en la diapositiva 10. Puebla, Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, Durango y este año Yucatán. Esta es la gráfica más ilustrativa de lo que ha significado el liderazgo o el presunto liderazgo de Marco Cortés Mendoza. O sea, el tipo de 11 diputaciones que tenía el PAN cuando él tomó la dirigencia, ha perdido 7 y solamente ha podido conservar 4. Las 4 que veíamos hace un momento: Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes. Y en la diapositiva número 12 vemos la pobreza que le ha quedado al PRI. 2 gubernaturas en estados modestos en cuanto a votación y en cuanto a población, porque Coahuila y Durango representan apenas representan 4.979.000 habitantes, que en términos porcentuales representan el 3.95% de la población de todo el país. Y en términos electorales, el Partido Revolucionario Institucional tendría influencia en el 3.87% de los habitantes de la República. Y nada más para concluir el tema, vea usted en la diapositiva 13, una vez más, que el PRI ha dejado de gobernar en el periodo de Alito, en este Alito que quiere seguir en el PRI hasta el 2032. Ese Alito ha propiciado que su partido
entre agosto del 2019 y julio del 24, su partido perdió la administración de 11 gobiernos estatales que representaban influencia administrativa sobre 41 millones de personas. Y en esos 11 estados que perdió Alito, hay por lo menos 31 millones de votantes potenciales. De esas dimensiones es la derrota del PRI, de esas dimensiones es la derrota del PAN y de esas dimensiones es el fortalecimiento de Morena. Por eso rescatar el dato de que Morena con López Obrador y después con Claudia Sheinbaum rompe y vuelve a romper el techo máximo del 30% de votación para un candidato presidencial, es una nota relevante porque eso no sucedía desde 1988. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por su gentileza. Mañana por aquí nos encontramos. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para ir de alguna manera entendiendo cómo se van ajustando los asuntos informativos después de los comicios del domingo 2 de junio. Fíjese usted este dato, más de 15,000 millones de pesos, más de 15,000 millones de pesos es el costo anual que representan los 32 congresos estatales del país, que tienen nóminas muy abultadas y en los cuales ya dominan ampliamente las mujeres. Esa es la noticia buena de estos onerosos y costosas estructuras de los congresos de los estados, porque son congresos que han sido inflados artificialmente. Se han ampliado demasiado los congresos sin que eso signifique que sean útiles para la sociedad. Y la noticia dentro de este crecimiento desmesurado de algunos congresos es que por lo menos las mujeres ya son mayoría en la mayoría de los congresos estatales. ¿Esto de dónde surge? Bueno, pues esta información surge del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2023, que apenas ayer jueves dio a conocer el Instituto Nacional el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido por sus siglas de INEGI. Es decir, acaba de salir del horno este estudio, que también concluye que el porcentaje mayor de diputados locales que tienen partidos como Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, la mayoría de los diputados locales de esos partidos son predominantemente de representación proporcional, es decir, legisladores por los cuales no votó nadie de manera directa y sin embargo están en los congresos de los estados. Estos datos le dan mucho sentido a la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propone una reducción del 41% en la integración de los congresos estatales con la eliminación de los diputados de representación proporcional. El censo del INEGI sobre los congresos estatales puntualiza que los dos congresos estatales más caros del país, los que representan un gasto de más de 1,000 millones de pesos anuales, son los de la Ciudad de México y del Estado de México. Y en contraste, los congresos que menos presupuesto de egresos tienen son los congresos estatales de Yucatán y de Colima. Y nos vamos, Luis, a la diapositiva número 4, donde viene la descripción completa de cuánto le cuestan a los ciudadanos cada uno de los congresos estatales en cada una de las 32 entidades del país. En esta diapositiva número 4 vemos con claridad que, por ejemplo, el congreso más caro de toda la República, hablo del congreso estatal más caro de toda la República, es el Congreso de la Ciudad de México, que le cuesta a los capitalinos 1,645 millones de pesos anuales. Y en segundo lugar está el Congreso del Estado de México, que cuesta 1,255 millones al año. Después Michoacán aparece en tercer lugar con 952 millones y en cuarto lugar está el Estado de Jalisco con 912 millones de pesos. A mí que me toca ver aquí de cerquita el Congreso del Estado de Jalisco, me parece que es demasiado caro, muy oneroso,
que el Congreso tenga 38 diputados, 20 de mayoría relativa y 18 de representación proporcional, y la mayoría no sirven para cumplir con los propósitos que supuestamente tendrían como representantes populares. Pero el Congreso de Jalisco es el cuarto Congreso más caro de toda la República, de acuerdo con este Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2023, publicado apenas ayer por el INEGI. ¿Y qué más? Bueno, si vemos la diapositiva número 6, veremos los otros congresos más modestos. Empezando de abajo para arriba, vemos ahí, por ejemplo, que el Congreso de Colima es un congreso pequeño. El Congreso de Colima cuesta nada más 115 millones de pesos. Es un congreso relativamente pequeño. ¿Por qué? Pues porque el Congreso de Colima tiene 25 legisladores, 16 diputados de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Y también está el caso del Congreso de Yucatán, que tiene un total de 35 diputados, 21 diputados de mayoría y 14 de representación proporcional. Pero aún así es grande un Congreso de 35 legisladores, como es el caso de Yucatán, y veremos más adelante qué es lo que propone la iniciativa de reforma constitucional del presidente con respecto a estos congresos que están artificialmente inflados. Por un lado, no se necesitan tantos diputados locales. Y por otro lado, la única razón de que existan tantos diputados locales en algunas entidades es para tener espacios para darle chamba a muchos políticos cuyo único trabajo es andar de lambiscones o de cómplices o de aliados para hacer campañas con algunos políticos que controlan los partidos en cada una de las entidades federativas. Entonces, como sucede en el ámbito federal, la mayoría de las diputaciones plurinominales que se asignan, las asignan los dirigentes de los partidos o las camarillas que controlan los partidos, a quienes son sus amigos, socios, aliados, parientes y en algunos casos otras personas muy cercanas a sus corazones. Pero, de acuerdo con los números del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, en el país había en 2022 un total de 459 diputados varones por 536 diputadas mujeres. Y eso lo vemos en la diapositiva número 8. En la diapositiva número 8 vemos situaciones muy singulares, por ejemplo, el estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca hay actualmente 41 diputados locales, pero vea usted qué números. 16 de esos diputados locales son varones y 22 diputados locales son mujeres. Caso similar, por ejemplo, en Chiapas y en Michoacán. En Chiapas y en Michoacán hay 40 diputados locales en esos congresos, pero coincidentemente, en los dos casos, de acuerdo con este registro del INEGI, hay 14 diputados locales varones y 25 diputadas locales que son mujeres. Por lo menos, eso de alguna forma contribuye a que ciertos asuntos que tienen que ver con las cuestiones de género se traten con mayor atingencia y se les trate con mayor respeto. En Jalisco, en esta legislatura que se registra en el 2022, había 15 diputados varones y 23 diputadas mujeres. Y en el caso de Campeche eran 13 los varones y solamente 20 diputadas mujeres, con una muy definida inclinación hacia el sexo femenino. Y luego, en la diapositiva siguiente, la número 9, vemos otros números correspondientes a otros estados. Por ejemplo, el caso del estado de Querétaro, donde hay 9 varones por 15 mujeres. Y en el caso de Baja California Sur, 7 varones por 14 mujeres. Lo que queda claro aquí en estas dos gráficas que le acabamos de mostrar a usted es que de acuerdo con este Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, el INEGI documenta que ya prácticamente en la mayoría de los congresos estatales las mujeres superan a los varones, y eso es una muy buena noticia porque sensibiliza a los poderes legislativos para abordar temas a los que los varones no son muy sensibles. Y bueno, nada más como punto de referencia, la iniciativa que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados en febrero pasado es muy enérgica con respecto a la disminución de los diputados en los congresos locales. Él pretende que
solo alcancen la máxima representación popular en las 32 entidades federativas del país, quienes se ganen sus curules con el respaldo popular del voto directo en las urnas. Y vemos en la diapositiva número 11 la primera parte de la propuesta que hace el presidente con respecto a la disminución de diputados en los diferentes congresos estatales. Vea usted, por ejemplo, en el caso de Campeche. Campeche es un estado muy pequeño, tiene apenas 928,363 habitantes y tiene 35 diputaciones, cuando la recomendación que se hace en la iniciativa del presidente es que Campeche se quede, en lugar de 35, solo con 15 diputados locales. Eso significaría que 20 lugares desaparecerían en el Congreso del Estado de Campeche. Otro caso también muy fuerte es el caso de Sinaloa. Sinaloa tiene en este momento 40 diputados locales. La iniciativa del presidente propone que solamente queden 19 diputados locales en el Congreso de Sinaloa, lo que significaría un recorte de 21 diputados de un jalón. Y ahí ve usted arriba, por ejemplo, en el cintillo dice: la iniciativa de López Obrador propone reducir de 1,113 diputados locales a solo 654 diputados locales, un recorte bastante significativo. Vemos la diapositiva número 12 y vemos también casos verdaderamente exagerados, como es el caso, por ejemplo, yo me pregunto una cosa muy simple: ¿para qué demonios necesitan 75 diputados en el Estado de México? Y yo creo que esa es la misma pregunta que se ha de haber hecho el presidente López Obrador cuando mandó esta iniciativa y dice: oigan, en el Estado de México no se necesitan 75 diputados locales. Y propone la iniciativa que de 75 se reduzca a 45 y que desaparezcan 30 plazas de diputados en el Congreso local del Estado de México. Y mire usted, todo esto tiene que ver con algo muy simple: la racionalidad y la austeridad en el gasto. Vea usted, el Estado de Guerrero, 46 diputados locales actualmente. La iniciativa del presidente propone que se reduzcan a 20 y desaparecerían 26 lugares en el Estado de Guerrero. Ustedes que viven en diferentes estados de la República lo saben. No se justifica que haya tantos diputados locales porque no son tan valiosos ni son tan importantes ni enriquecen la vida pública. La mayoría nomás van a levantar el dedo y la mayoría llegan ahí más por complicidades y por influencias que porque verdaderamente estén comprometidos en representar algún interés legítimo de algún segmento de la población, que es el espíritu que tienen las diputaciones, que sean representantes populares que vayan a la Cámara a decir: oigan, yo represento al gremio de trabajadores de la industria mueblera y los trabajadores de la industria mueblera tenemos este problema y queremos que se resuelva. O puede ser que usted represente a un segmento de alguna liga de comunidades agrarias y vaya a su congreso y diga: oigan, pues aquí necesitamos una legislación para que se apoye verdaderamente a los agricultores ejidatarios porque estamos verdaderamente muy abandonados. Ese es el propósito de la representación popular, ese es el propósito de los congresos, esa es la intención para que en el Congreso se corrijan o se emitan leyes que verdaderamente estén al servicio de la mayoría y para resolver problemas concretos de la gente. La verdad es que la mayoría de los diputados que están en los congresos locales no sirven para mucho porque no representan a nadie. A veces no se representan ni ellos mismos. Y bueno, para seguir con este estudio del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2023, veamos la lámina número 14 y vea usted qué maravilla de registro hace el INEGI. Vea usted, el PT, digamos, estos son registros oficiales del INEGI, no es un invento ni es una percepción, eso es lo que el INEGI encontró. De los diputados locales que el PT, el Partido del Trabajo, tiene en el país, 80.4% los ganó de mayoría relativa y 19.6% de representación proporcional. Y luego está el caso del PAN, con un 72.6% de diputados de mayoría, Morena con un 69.4% de diputados de mayoría, y el PRI apenitas con un 55% contra un 45% de diputados plurinominales. Pero vemos el caso de Movimiento Ciudadano,
vemos el caso del PRD, vemos el caso del Partido Verde Ecologista de México, y todos estos tres partidos tienen una mayoría superior al 50% de diputados plurinominales. O sea, si no es por la vía pluri, estos partidos no tendrían la representación que tienen en muchos congresos. Ahora sí que con el cuento de la sobrerepresentación, hay muchos partidos minoritarios que no sirven para mucho a la gente y sin embargo tienen más diputados plurinominales y de representación proporcional de los que verdaderamente la gente les acreditaría, porque por los pluris la gente no vota. Y luego vemos, por ejemplo, la distribución porcentual de las personas legisladoras de los congresos estatales según su escolaridad y sexo. Eso lo vemos en la diapositiva que está en pantalla. ¿Aquí qué vemos? Bueno, vemos en morado los varones, diputados varones, y en verde las diputadas mujeres. Y ahí vemos, por ejemplo, que el segmento más amplio, el 52.7% de los varones y el 54.5% de los hombres que en el 2022 estaban en los congresos estatales, esos porcentajes más altos eran de diputados que tenían licenciatura, estudios de licenciatura. Solamente el 24% de los varones y de mujeres tenía estudios de maestría y apenas el 3.8% y 3.2% tenían doctorado. Y luego, ya en menores proporciones, 1.9% de hombres con carrera técnica o carrera comercial, un 3.4% de mujeres en esa misma condición, 4.8% de los varones y 3.9% de las mujeres con educación hasta preparatoria, y con secundaria el 1.3% de varones y el 1.8% de las mujeres, y con preescolar y primaria, es decir, lo muy básico, apenas el 1.1 y el 0.2. Si usted ve esta información se va a dar cuenta de algo. No es el asunto que la mayoría de los diputados que llegan a los congresos locales sean gentes que no tienen la debida instrucción. No, tampoco se necesita que sean licenciados, que sean maestros o que sean doctores. Lo que verdaderamente se necesita en los congresos es gente que represente a algún segmento de la población de manera legítima, que sea gente que conozca los problemas de los ciudadanos, que sea gente que vaya a hacer propuestas sensatas, prudentes, que pretendan resolver algo. ¿Por qué? Porque muchos de estos señores que llevan doctorado, maestría o licenciatura llegan al poder por arriba. Nunca han sufrido lo que sufre la mayoría del pueblo, no conocen los problemas que la mayoría de la gente sufre, y aunque estos señores tengan doctorados, maestrías y licenciados, no son genuinos representantes populares porque simplemente no conocen al pueblo. Entonces, ese es otro asunto que habría que corregir en el momento en que la gente acude a las urnas a votar. Luego nos vamos hasta la diapositiva número 19. Vamos a la diapositiva número 19, Luis, y ahí encontramos otro dato muy interesante. Cómo están distribuidos los salarios, cómo están distribuidos en los congresos de todo el país. Este es un resumen de los congresos de todo el país. Fíjese usted, el segmento que recibe entre 30,000 y 60,000 pesos mensuales, representa el 31.7% de los varones y el 30.8% de las mujeres que trabajan en los congresos estatales de nuestro país. Es el segmento más amplio. Después le siguen con el 19.7% de los hombres y 23.2% de las mujeres, los que ganan de 90,000 a 110,000 pesos. O sea, son sueldos verdaderamente impresionantes. ¿Por qué? Pues porque los que ganan de 30,000 para abajo en los congresos del país representan apenas el 4.2% y el 3.0%. Este es otro de los problemas que tenemos con los congresos, que la mayoría de la gente que termina trabajando en los congresos terminan siendo contratados por sueldos muy elevados, y la mayoría de las personas que trabajan en los congresos, no cree usted que están allí echando lápiz y leyendo libros y revisando tesis jurídicas para elaborar buenas iniciativas. No,
Muchos de los que contratan con sueldos de esos de 30,000 pesos o de 40,000 pesos son los que se dedican a la grilla y andan haciendo trabajo político muy lejos del Congreso en beneficio de algún politiquillo que está de diputado en los congresos estatales. Y bueno, finalmente nos vamos a la diapositiva 21, donde vemos cuáles son, por lo menos en términos, digamos, cuantitativos, no sabemos de la calidad de las iniciativas, pero por lo menos en volumen, cuáles son los congresos que presentaron más iniciativas en la temporalidad en que el INEGI hizo este censo sobre los poderes legislativos. Ahí lo ve usted con subrayados. El Congreso de Jalisco, de acuerdo con este registro, es el que más iniciativas de ley tuvo. Se presentaron más iniciativas de ley en el Congreso de Jalisco en el 2022, con 3,401 iniciativas para el 12.36% del total de las 27,494 iniciativas que se presentaron en los 32 congresos de la República. En segundo lugar aparece ahí el estado de Veracruz, que también les encanta hacer leyes, y ellos promovieron, los diputados veracruzanos, 2,315 iniciativas para un 8.42%. Y Nuevo León en tercer lugar con un 6.77% del total de iniciativas que se registraron, de acuerdo con el INEGI, en el año 2022. Pero lo que ilustra todo este trabajo, este Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2023, publicado apenas ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es algo muy concreto. Tenemos congresos muy grandes, muy obesos, tenemos congresos estatales muy caros, tenemos congresos que no cumplen con su función de ser austeros, de ser responsables, de tener solamente el personal que se requiere y con sueldos que no podrían ganar muchos de los diputados en otro lado de manera legítima. Y con eso concluimos hoy puntos y comas. Gracias por su atención. El lunes por aquí nos encontraremos.